Dios les bendiga. Un hermoso privilegio estar con ustedes una vez más. Hoy, 23 de diciembre de 2020. Qué interesante. Y precisamente por estas fechas es necesario hacer un poquito de recuerdo de la verdadera historia. El ser humano ha generado muchos artilugios y artificios para la vida, especialmente por una vida de consumismo que nos ha sido impregnada, porque es esa vida de consumismo la que le da vuelta y rotación a los capitales, y esos capitales nos mantienen a flote dentro del sistema capitalista. Parte del cómo se festejan ahora las fiestas de fin de año son precisamente el reflejo evidente, el reflejo claro, que el capitalismo ha imperado en toda la manera de vivir, en donde los capitales transnacionales han tomado la batuta. Es por ello que inclusive se han aderezado historias alrededor de todo este argumento real de la centralidad que debería de tener el poder recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo sin ponerle fecha. Y digo sin ponerle fecha porque todos lo sabemos en la actualidad, que Jesucristo en su nacimiento real no podría haber nacido en el mes de diciembre, puesto que en estas épocas el clima hubiera impedido que los pastores estuvieran en las montañas, por ejemplo. Hubiera impedido un viaje como el que se hace para irse de Galilea hacia Belén por el censo que César había demandado. Es necesario que recordemos. Y hoy no he querido abrir una epístola nueva, sino solamente hacer un recuerdo de la verdadera historia. Y en ella centralizarnos en lo que debe ser la historia, si se desea contar, si se desea transmitir, y quitar de una carga de todos los aderezos que se han puesto, que a veces se han tomado el lugar real y han quitado de la centralidad a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que yo quisiera que juntos abriésemos la Biblia en el libro del Evangelio según Mateo, el capítulo 1, versículo 18 en adelante. Allí se narra el nacimiento de Jesús. Después nos estaremos trasladando al libro del Evangelio según Lucas, que es otro libro que toca también ese nacimiento. Pero quiero que noten ustedes acá. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Bueno, lo primero que pasa acá. José y María estaban prontos a casarse. El desposorio era un periodo de convenio en el cual se fijaba la fecha de la boda. Normalmente era aproximadamente de un año. Así que durante ese tiempo había una separación real entre los contrayentes. En muchos casos eran utilizados para que la mujer mostrase a la familia del marido las cualidades y capacidades que tenía para atenderlos, y el marido las capacidades que tenía para dar manutención a su mujer. El desposorio implicaba no tener ningún tipo de relación íntima, porque era eso, era preparándose para el matrimonio. Así que encontramos en la historia, debemos de comprender que José y María no habían tenido relaciones íntimas, sino que simplemente estaban esperando el momento, el periodo del matrimonio. Ahora, dice allí ese versículo 1:18 de Mateo, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, todavía no se había realizado el momento propicio en el cual se daba por sentada la unidad, la unión entre José y María, y se encuentra que ha concebido. Obviamente, queridos hermanos, para los que quieran investigar un poco,
El embarazo en una mujer no se nota el primer día que queda preñada, ni siquiera el primer mes. Han de pasar ciertas cantidades de semanas para que las personas se den cuenta que está embarazada. Acá se piensa que llegando ya entre los 2 meses y medio y 3 meses de embarazo es cuando ya realmente el útero se amplía de tal manera que la mujer puede mostrar signos de embarazo. Así que podemos decir que estaba María desposada cuando de repente se le comenzó a ver que su cuerpo mostraba signos de embarazo. Así que eso es lo que dice ahí. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. El escritor sagrado está realmente eliminando cualquier suspicacia, porque dice se halló que había concebido del Espíritu Santo, es decir, había existido la concurrencia del Espíritu Santo para que ella estuviera preñada, para que estuviera encinta. Así que son hallazgos bien interesantes. No estaban juntos, no se habían unido y estaban en desposorio y de repente se encuentra que ella ha concebido del Espíritu. Y como les digo, eso debió haber sucedido entre 2 meses y medio, 3 meses después de que tuvo ella la visitación, cuando el ángel le informa que ella iba a quedar preñada o embarazada y que tendría un hijo. Y cuando ella le dice al ángel, yo no conozco varón, y el ángel le dice, el Todopoderoso vendrá sobre ti, te cubrirá, el Espíritu Santo será el que conciba en ti. Y eso no lo estamos viendo aquí ahorita, pero lo que sucede es eso. 2 meses y medio, 3 meses después de esa anunciación, se descubre que María está embarazada. Es decir, ella no anunció nada, no dijo nada y se descubre. Entonces José, noten ustedes que ya se le llama a su marido, porque el desposorio era más que un compromiso, simplemente ya era la antesala directa al matrimonio. Entonces José, su marido, como era justo, ¿quién es una persona justa? Una persona justa es una persona que no procura el mal, no trata de hacer daño a las personas, no busca venganza en las personas y no les juzga principalmente, sino que procura de mantener su vida en una línea correcta. Él dice, era justo, no quería infamarla. Es decir, dentro de la ley de Israel, el hecho que María hubiese resultado embarazada implicaba su muerte. Porque si su marido no se hacía cargo, es decir, él decía, no, yo no tuve nada que ver con ella, entonces ella había adulterado, y si había adulterado debía ser erradicada del pueblo y la única forma era apedreándola en la plaza, y el primero que debía de lanzar la piedra sería José como la persona ofendida, y luego los familiares de José, los familiares de esta misma María debían de quitarle la vida a pedradas para que se erradicara el perverso. Pero José no quiere hacerlo. Él sin duda tenía amor por María. Y acá la historia nos cuenta que debido a eso quiso dejarla secretamente. Mejor pensó que piensen que soy yo un sinvergüenza y que la embaracé y me fui corriendo, me fui huyendo, que la apedreen. Porque si él huía y todo era una sospecha de que él había embarazado y luego se fue, entonces María no iba a ser muerta. Si bien estaba deshonrada por la actitud de José, no se le quitaría la vida, pero ella podría seguir viviendo de manera normal. Así que él deseaba dejarla en secreto. Para las personas, hace algún tiempo me invitaron a una televisora diciéndome que hablara del Jesús migrante. Y también esta historia la sacaron para pensar en un Jesús rechazado desde su nacimiento. Yo no creo que Jesús haya realmente sido rechazado desde su nacimiento. María aceptó de parte de Dios el ser embarazada. Y José no estaba rechazando al niño porque él no lo consideraba suyo,
sino lo que estaba haciendo era salvarle la vida a la madre y al hijo también, al tratar de no infamarla y salir corriendo, salir huyendo. Pero dice que él quería dejarla secretamente y estaba pensando en esto, es decir, no era una situación que él quiso hacer rápidamente, salir corriendo, sino se puso a meditar qué debía de hacer. Estaba en eso cuando un ángel del Señor le apareció en sueños. Él estaba dormidito, un ángel del Señor le aparece en sueños y le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora, note usted, el ángel en el sueño le dice: no temas recibirla. Lo que está sucediendo en ella es del Espíritu Santo. Ahora, no hay nada más íntimo en nosotros que nuestros sueños. Difícilmente alguien puede meterse a manipular nuestros sueños. Soñamos y soñamos de acuerdo a muchas cosas. Entre ellas, situaciones de la vida que no hemos resuelto, situaciones de la vida que nos agobian, situaciones de la vida que nos molestan. Así que por eso los sueños son muy íntimos, muy personales. Así que nadie más sabía del pensamiento de José más que Dios, porque delante de Dios, aún antes que una palabra sea formada en nuestra mente, Él ya la conoce. Y por eso en sueños le aparece el ángel. Eso implica una privacidad total del evento. Cuando el escritor sagrado traslada esto al Evangelio, está contando lo que José contó, lo que José dio a conocer. Estaba él durmiendo y se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: no temas tomar a María tu mujer, porque lo que en ella es del Espíritu Santo. Así que ese ángel llega con él y también le dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que traducido es Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto implica otra cosa. Para que alguien fuera salvador de los pecados del pueblo, necesitaba venir de Dios. Porque la demanda de santidad la hace Dios. Y porque no había manera que el ser humano pudiera salvaguardar su vida sin pecado, y por eso necesitaba Dios venir encarnándose para salvar a la humanidad. Probar que se podía vivir en esta vida sin pecado. Así que Jesús era el Salvador y Él salvará del pecado. Y para salvar el pecado tiene que nacer como hombre, pero tiene que ser divino. Y por eso es engendrado divinamente. De hecho, dice el verso 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es decir, también acá el escritor sagrado está entendiendo que el tiempo, el cumplimiento del advenimiento de Jesucristo se da principalmente porque ya Dios lo había anunciado por el profeta. Eso es en Isaías, ustedes recordarán Isaías 7:14, donde se señala. Pero dice también el verso 24 y 25, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Noten ustedes, antes que sucediera más y que discutieran que estaba embarazada, la recibe en su casa, la recibe en su hogar, para que al notar que estaba embarazada, todo el mundo dijera: ya se habían acostado, ya habían tenido relaciones íntimas y por eso se embarazó María. Y él la recibe, pero dice ahí el verso 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí esto es maravilloso. El término conocer implica tener intimidad, tener relaciones, conocerla de manera íntima y de manera sexual. También esto nos está educando.
nos está enseñando? Porque a veces se trata de esgrimir que María tuvo a José y siguió siendo virgen y nunca más, y José no tuvo nada que ver con ella. Pero el mismo escritor de la Biblia está señalando que no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito. O sea, José tuvo que esperar hasta que María saliera de lo que se cuidaban las mujeres después del parto para poder conocerla de manera íntima. Y esto también es educativo, porque la verdadera historia nos está señalando que Jesús es Dios, fue engendrado por el Espíritu, que María estaba desposada con José, es decir, no habían tenido intimidad, estaban en el período para llegar a conocerse, cuando se halló que estaba embarazada o había concebido del Espíritu. También que su marido, justamente en virtud que él no era el padre, quiso dejarla secretamente para que no la lastimaran, para que no le quitaran la vida, pero en esa intimidad personal, en un sueño, un ángel le habla y le dice que no tema recibir a María, su mujer, porque lo que en ella es concebido del Espíritu Santo es. Luego, que él la recibe, hace como el ángel le dice, pero señala también que no la conoció, y eso es de manera íntima, sino hasta después que ha dado a luz a su hijo. El nacimiento, el anuncio, la forma del nacimiento de Jesús fue así. Notemos lo siguiente ahora. ¿De qué hemos estado hablando? Hemos estado hablando del personaje central, que es Jesucristo. Todo gira alrededor de Jesucristo. María es engendrada por Dios para concebir a Jesús. El ángel le habla a María para decirle que va a concebir un hijo y el centro es Jesucristo, el cual será hijo de María, pero será divino. Por eso tiene naturaleza divina y naturaleza humana. Se encuentra que ha concebido. ¿De quién ha concebido? De Jesús. El marido la quiere dejar, José, justo la quiere dejar, pero un ángel le dice, no tengas pena. Lo que es concebido en ella, Jesucristo, es concebido del Espíritu Santo. Todo gira en centralidad de Jesucristo. Incluso el hecho que José no conociera de manera íntima a María es centralidad de Jesucristo, porque dice, hasta que hubo concebido a su hijo primogénito. Todo el nacimiento gira alrededor de Jesucristo. Ahora, si yo me voy a el Evangelio según Lucas, capítulo 2, este es un poquito más extenso. Porque nos habla que aconteció en aquellos días, estos 2:1, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados, cada uno en su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, la cual se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él. Noten el asunto. Ya se está citando exactamente el mismo momento, el desposorio. Estaban en periodo de desposorio cuando se hizo el edicto, cuando se promulgó el edicto del censo. Es en ese mismo lapso cuando se descubre que María está encinta. Notemos, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Así que podemos decir que el acople de la narrativa de Mateo debe ir inmersa dentro de estos versículos. Por eso es que estos libros, Mateo, Marcos, Lucas, se conocen como evangelios sinópticos, es decir, complementarios. La narrativa de Mateo debería de ir aquí entre líneas, porque se da el censo y es cuando descubren allí, cuando hay que viajar hacia el censo y la manera correcta era que debía tomar a su mujer, llevársela, se descubre que ella está encinta. Y entonces ya aquí el narrador
No solo habla de esta situación, pero en la situación muy personal Mateo, que no es narrada por Lucas. Entonces dice acá, y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Recordemos, María debió haber estado concebida en su embarazo, haber concebido el embarazo, y deben de haber pasado unos 2 meses y medio, 3 meses para que José se diera cuenta. Pero vemos también que van a tomar viaje desde Galilea hasta Nazaret, de Nazaret a Galilea. Como dice acá, subió de Galilea a la ciudad de Nazaret a Judea. Así es el asunto, de Galilea a Nazaret y luego a Judea, ciudad de David, a la ciudad que se llamaba Belén, para ser empadronados. Entonces, lo que observamos es que debe haber pasado un tiempo, descubre eso, pasa lo del sueño, de que él la toma como mujer, y entonces ya viene en cuanto al nacimiento. Y dice, se cumplieron los tiempos, el nacimiento es a los 9 meses, es decir, ha pasado más o menos entre que descubre que María estaba embarazada hasta el momento de estar en Belén, aproximadamente 6 meses. Recordemos lo siguiente. 6 meses le llevaba Juan el Bautista de nacimiento a Jesucristo, porque paralelamente se están dando estas situaciones. Cuando María llega a visitar a Elizabeth, ya esta Elizabeth andaba avanzada en el embarazo y María estaba como por 1/3 de su embarazo. Pero caminando el tiempo, se cumple el momento de dar a luz. Y dice acá, y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales. Estoy en el capítulo 2, verso 7 de Lucas. Envolviendo en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Bien. Jesús nace, está en el pesebre, y estando en el pesebre, lo amoldan ahí. El centro de la narración siempre es Jesucristo. Hay otros personajes aquí inmersos quizá. El César que hace el edicto, las personas que acompañaron caminando, el mesonero o los mesoneros que no tenían lugar. Hay un montón de gente, pero la centralidad está en Jesucristo. El nacimiento de Jesús tiene sentido y tiene centralidad únicamente en Jesucristo. El problema es que en la actualidad la centralidad no está en Jesucristo. Perdón, mis queridos hermanos y hermanas. La centralidad está en Santa Claus, en el arbolito, en los estrenos, en los intercambios de regalos, pero muy poco le están dando centralidad a Jesucristo. Y es una lástima que estemos desviando la centralidad. Si algo deberíamos de hacer, es centrarnos en Jesucristo. Toda la narrativa, toda la historia del nacimiento de Jesús está centrada en Jesucristo, en nadie más. Y debemos nosotros centrarnos en Jesucristo. Si algo puedo decirte es que debes, si quieres, realmente recordar el nacimiento de Jesús sin fecha. Recuérdalo, que Él nació un día para dar salvación al mundo, pero Él es el centro. No hay aderezos, no hay ni siquiera comida, no hay convivio, no. El centro es Jesucristo. Y si algo deberíamos de hacer es adorarlo, bendecirlo, glorificarlo y exaltarlo. El viernes tocaremos algún otro tema parecido. Solo quiero y deseé hoy devolverle la centralidad a la acción. Deja de preocuparte en muchas cosas que no son la Navidad. La Navidad es Jesucristo y nada más. Quiero orar por ti, Padre bendito. Te doy gracias en el nombre de Jesús por tu amor y misericordia, por tu fidelidad y tu paz. Ruego que nos ayudes a que si en nuestro corazón existe la alegría del nacimiento de Cristo,
lo festejemos a Él, que lo honremos, que te bendigamos a ti por enviar a Jesucristo para salvación y te honremos. Y que nuestra vida te honre en santidad, en una vida agradable, en una vida de devoción, de paz, de amor, de bendición, para gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Si algo deseo realmente es que en su vida y en la mía, en su casa y en mi casa, el que impere el centro de nuestra vida sea Jesucristo. Dios les bendiga. Dios les guarde. Hasta la próxima.